sacado lo mejor de muchos y ha evidenciado lo peor de unos cuantos. La pandemia nos está cambiando, pero no podrá derrotarnos. Exa FM. Y estamos de regreso ya para iniciar nuestro siguiente contacto, que es el señor doctor Santiago Carrasco, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Estamos intentando ya tener el contacto con él, no sé si va a ser también vía Skype, pero por lo menos un contacto telefónico. Lo que nos acaba de decir el secretario de Seguridad del Distrito Metropolitano es preocupante, ¿no? Y con el doctor Santiago Carrasco queremos también topar ese tema, que es el de que las plazas para atender, sobre todo, él nos ha dicho, y más aún si es que esto se vuelve crónico, nos ha dicho que están llegando al límite, que ya casi se llega a la desesperación. Y cuando alguien nos dice que casi se llega a la desesperación, esto podría llevar, claro, a un conflicto, y nos ha dicho no habrá quien pueda atender incluso a los muertos. O sea, si no ponemos cuidado, si no enfrentamos de mejor manera, no sé, no le pregunté al ingeniero Díaz si se podría recomendar incluso regresar al semáforo en rojo, pero podría ser. Veamos qué dicen los médicos. Estamos intentando conectarnos con el doctor Santiago Carrasco, porque es indispensable que nos recomienden la forma de actuar, ¿no? Si bien tenemos ya cada uno de los semáforos, tienen un nivel de comportamiento, un nivel de compromiso ciudadano para ir actuando, no es menos cierto que la autoridad va a tener que ponerse también con mayor restricción. Pero si queremos que esto funcione, es el compromiso de la sociedad, de los ciudadanos, el que debe primar. Estamos buscando, como les decía, habíamos acordado con el señor doctor Santiago Carrasco, presidente del Colegio de los Médicos de Pichincha, tener este diálogo. No sé si es que logramos. Hacemos un corte, Diego, tenemos algo. Perdón. El audio, sí. Queremos recordar en realidad lo que nos decía aquí el señor doctor Juan Carlos Ceballos. Él decía, no, estamos al límite, pero todavía hay. Trabajemos para que no se llegue a la desesperación. Esto dijo el señor ministro Juan Carlos Ceballos. Hay un colapso, no, el colapso es algo que cae y que es irreversible, o que toma mucho tiempo para reestructurarse. Eso en el país no hay. Tenemos varios indicadores. Un indicador importante es el número de camas que se han adaptado para el efecto. Es imposible en este corto tiempo que nosotros hayamos construido, por ejemplo, el número de 280 unidades de cuidados, una infraestructura muy grande. Sin embargo, la respuesta ha sido adaptar a las de hospital enteras, a las de hospitales enteras, o los servicios de emergencia, por ejemplo, que son los primeros servicios que reciben al paciente, como unidades de cuidados intensivos. También se han adaptado otras áreas, por ejemplo, como unidades de cuidados moderados. Usted ve que en el Pablo Arturo Suárez, particularmente aquí en Quito, hay carpas. Esta adaptación ha hecho que nosotros acojamos un número de pacientes que sí, una grandísima demanda. Las consecuencias de la demanda alta de camas, de hospitalización y de unidades de cuidados intensivos que está viviendo Quito, La Tacunga, Ambato, Riobamba, Santo Domingo, este momento, obedece a algo que se presentó, una crisis de contagio, un aumento de contagio que se presentó hace 4 semanas, no ahora. Es decir, las consecuencias, los que nosotros podamos hacer ahora, cualquier cambio que nosotros podamos hacer ahora, va a tener una consecuencia entre 3 y 4 semanas después de estos cambios. Bueno, el señor ministro de Salud nos recordaba, ¿no? O sea, cuáles son las áreas que podemos, digamos, que pueden colapsar. Si es que esto no es controlado, hay áreas que podrían colapsar. Vamos a intentar tratar este tema porque lo dicho por el señor doctor Ceballos podría llevarnos a algunos problemas
que no los queremos aquí, ya vimos en otras ciudades del país. Afuera del hospital, de los hospitales, aguardan por información sobre los pacientes. Es otro de los problemas que tenemos. El diario El Comercio nos trae una crónica. Nos decía que 53.424 casos se confirmaron con el test PCR, y asimismo hay en Guayaquil 30,19, en Pichincha el 16,84, en Manabí el 8,83, en Los Ríos el 4,55, Santo Domingo el 4,39 y en el resto del país el 35,2. Así estarían divididos los casos activos, ¿no es cierto? Los casos activos, dicen, son 36.647. Estos son los que están trabajando. El señor doctor Iván Ceballos, queremos consultarle al doctor Ceballos si nos permite un criterio sobre lo que está pasando. Acabamos de conversar con el señor secretario de Seguridad del municipio y nos decía, doctor Ceballos, que hay ya una situación sumamente preocupante y que entonces debemos actuar como ciudadanos. ¿Qué es lo que recomienda un médico, doctor Ceballos? Bienvenido, buenos días. Buenos días, estimado Francisco, un placer estar con ustedes. Es muy importante el considerar efectivamente como una situación alarmante la que vivimos. El mecanismo por el cual se ha pretendido controlar o manejar la pandemia nos está dando muestras evidentes de que hemos llegado a un punto en el cual los servicios de salud están saturándose por momentos algo se alivian, pero en general vamos perdiendo la capacidad de respuesta frente a situaciones graves. Entonces, surge aquí un punto muy importante que deriva de identificar hasta dónde el papel del Estado y su representante oficial, que es el gobierno, ha podido ser adecuado, ha podido manejar razonablemente esta situación, y desde dónde empieza la responsabilidad ciudadana para, en cambio, enfrentar el momento actual. Es indudable. ¿Cómo equilibrar estas dos cosas, doctor Ceballos, entre la responsabilidad del Estado para conducir, pero también la responsabilidad ciudadana, y un tema adicional para equilibrar esto, que es cómo no cuidar también la economía y de lo que viven los ciudadanos, ¿no? Exactamente, Francisco. El punto está en que el Estado falló en el momento en el cual dio un paso hacia adelante para flexibilizar las medidas rígidas que funcionaban con la cuarentena, tomando en cuenta que la rigidez de la cuarentena nunca se cumplió al 100%. Había un alto por la población que mantenía movilidad, que mantenía actividades a pesar de las restricciones. Entonces, identificando ese escenario, es como debió haberse planificado lo que venía después, sabiendo que contábamos con una población altamente indisciplinada, en muchos casos, lamentablemente también, con ignorancia acerca de la situación que vivíamos, y en otros con indiferencia. Se dio paso al cambio de semáforo sin haber hecho dos medidas que los médicos pedimos y lo hicimos públicamente. La primera, que se espere 2 semanas para el cambio. 2 semanas es todo. Usted pedían una ampliación de... Exactamente, porque en esas 2 semanas podíamos haber hecho la diferencia radical en el número de contagios y llegar a una circunstancia que podría ser más manejable. Y eso había modificado la demanda de los servicios de salud. Y la segunda, que era el que se implemente de manera urgente acciones encaminadas a educar a la población para que las personas entiendan, y ahí la responsabilidad social, la importancia de utilizar una mascarilla, la importancia de mantener el distanciamiento individual. Es decir, había que insistir, había que hacer un trabajo muy perseverante para que por lo menos esto se cumpla. Y la otra parte que estaba destinada
a que igualmente las personas comprendan que el momento que se venía obligaba a tomar una responsabilidad mayor de parte de cada uno de nosotros para evitar otras circunstancias, como por ejemplo las fiestas de grado, las reuniones que se han ido dando, las bebederas en la vía pública. Es decir, había que implementar medidas que habrían permitido conducir a que la ciudadanía se involucre en esta situación. Y eso no se dio. Entonces, claro, si es que esa parte como que se saltó la autoridad, hay que intentar arreglarla, porque hay entonces en Pichincha se advierte un rebrote en sus 8 cantones y por supuesto aquí en la capital. No sé si usted tiene algún dato del Hospital Andrade Marín, por ejemplo, de cómo están, qué está pasando. Usted que es uno de los médicos principales de ese hospital, ¿cómo enfrentar? Entonces, doctor Ceballos, ahí apelamos a su profesionalismo, a su experiencia. Algo tenemos que hacer. Tanto, usted ha dicho, esto fallamos, ¿cómo podemos arreglar? ¿Qué será, regresando a un semáforo en rojo? Yo creo que es imposible el volver a un semáforo rojo por varias circunstancias. Primero, porque la comunidad como tal no lo va a aceptar. Incluso puede dar lugar a brotes de protesta que tiene diferentes orígenes, ¿no? En este caso también hay gente que manipula la información precisamente para generar conflictos a un gobierno que de por sí ya se encuentra debilitado. Entonces es una circunstancia que hay que tener en cuenta. Por otra parte, podría dar lugar a brotes de violencia en la medida en que el Estado no es eficaz para mitigar esa parte de la economía popular en donde la gente que no puede salir a ganarse el centavo del día necesita comer. Y ese es el papel del Estado. Ahí es donde debió haberse puesto un especial énfasis para favorecer a estas personas, en lugar de ponerse a comprar fideos sin gluten, preparar raciones alimenticias de menor costo y que puedan ser ampliamente distribuidas en estos sectores deprimidos. En el Hospital Andrade Marín, por ejemplo, la situación es muy compleja. Yo tengo la información de mis colegas permanentemente en donde ha ocurrido un fenómeno interesante. En realidad no se ha dado en Quito, al menos, no se ha dado un incremento de camas hospitalarias o de terapia intensiva para resolver la situación. Lo que ha ocurrido es que las camas que estaban destinadas a otras enfermedades que estaban en el 30% de la capacidad hospitalaria fueron convertidas también a camas para atención de COVID. Es decir, el 100% de un hospital está al servicio de COVID. Uh-huh. Entonces, ese es un problema muy grave, porque hay otras enfermedades que no se detienen, que siguen ahí y que la gente también necesita atención. Es probable que ahí se mueran personas por otras enfermedades que podrían tener atención si es que fuera la organización adecuada. Entonces, esto que está pasando es preocupante porque, por otro lado, los 2 hospitales de tercer nivel que resuelven cosas como, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico de un accidente, una rotura de un aneurisma en el tórax o en el abdomen, es decir, cosas muy grandes, los 2 hospitales de Eugenio Espejo y Andrade Marín están convertidos en hospitales COVID, cuando lo lógico era convertir en hospitales COVID a los niveles intermedios y no a los hospitales de tercer nivel que debieron haber sido dejados para la atención que les corresponde. Eso elimina la atención de las otras enfermedades y, por ejemplo, usted como cirujano, doctor Ceballos, ¿qué habrán tenido que aplazar algunas cirugías? Pero hay algunas que vienen a través de urgencias que no se las puede aplazar. Exactamente, es decir, que una persona que tiene, qué sé yo, unos cálculos de la vesícula que no puede, que no están dando síntomas, pueda esperar, eso es entendible. Pero hay situaciones como... Una peritonitis, por ejemplo. Exacto, la simple apendicitis aguda, o sea, no puede esperar porque el riesgo de complicación y de muerte existe. Entonces son cosas a las que hay que darle salida. Y lamentablemente estamos viendo que lo que advertimos los médicos que iba a ocurrir está ocurriendo. ¿Por qué? Porque dijimos, esperemos 2 semanas, eso va a permitir que el número de casos iban a seguir produciéndose y el número de muertos que generará la pandemia
Es inevitable porque así es el comportamiento de la enfermedad, pero no es lo mismo tener que atender a 600, 700 pacientes nuevos por día que tener que atender a esos 600 o 700 pacientes en el curso de un mes o un mes y medio. No es lo mismo tener 2.000 muertos en el curso de los próximos 6 meses que tener 2.000 muertos en el curso de los próximos 30 días. Es decir, Claro. eso es lo que había que pensar precisamente para dar una salida más coherente, más lógica, más organizada a la situación que estábamos viviendo. ¿Cómo trabajar, diríamos, desde la seguridad social? Porque, por ejemplo, ustedes tienen ahí un mayor compromiso, por decirlo de alguna manera, doctor Ceballos, con los afiliados y cómo operativizar el sistema de salud de la seguridad social. Y ojalá esto nos sirva para potenciar esa área que ha sido maltratada, doctor Ceballos. Bueno, de hecho, en estas circunstancias y frente a un desastre nacional como el que vivimos, todo el sistema hospitalario se vuelve tributario de la autoridad El sistema nacional. del Ministerio de Salud, y por lo tanto cualquier hospital tiene la obligación de recibir afiliados o no afiliados. Esa es una realidad que indudablemente hay que cumplirla porque así demanda la emergencia, ¿no? Pero estamos viendo que en el caso de la seguridad social afloran con más notoriedad las deficiencias y las consecuencias de lo que ha ocurrido en el manejo del IES en todos sus ámbitos. Es decir, el haber desplazado, por ejemplo, fondos de un lado hacia otros destinos, estamos viendo hoy las consecuencias. Y claro, esto nos va a causar, una vez que pase el problema, nos va a causar un saldo en rojo muy serio, porque dudo mucho que el Ministerio de Salud, obviamente desde una instancia autónoma, depende del gobierno, que el Ministerio de Salud pueda pagar al Seguro Social los servicios que se ha prestado por el tema del COVID. Muy difícilmente va a poderlos pagar, y alguien tiene que pagarle al Seguro Social esa inversión, ese gasto, ¿no? Bueno, una inversión en salud es importante. Pero claro, la seguridad social entendida así tiene un costo que alguien lo tiene que pagar, como usted dice. ¿Cómo reestructuramos, doctor Ceballos? Usted que está ahí, que tiene la experiencia, ¿qué visión le damos a la salud del Seguro Social integrada así en el sistema nacional, pero también priorizando el tema de la seguridad del seguro de salud, ¿no? De hecho, tiene que identificarse una situación que es esencial. Hay que diferenciar lo que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con las prestaciones que ofrece a sus aportantes, a sus propietarios, que son los afiliados. Hay que diferenciarlo del Seguro Universal de Salud, que es una función y un deseo y un anhelo de los ecuatorianos, pero que es función del Estado, más no del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No cabe que una institución que tiene aportantes, que tiene cotizantes, sea utilizada para cubrir otras obligaciones del Estado. Y así, por ejemplo, y lo digo categóricamente, la atención de los hijos menores de los afiliados, que se mantuvo y se hizo de manera absolutamente gratuita, un populismo sin un aporte de un centavo para esa atención, ha generado una deficiencia enorme en los fondos de salud del IES, cuando esa responsabilidad era del Estado ecuatoriano. El Estado es el que tenía que dar la atención a esas personas y no ha cumplido con su función. Entonces, el IES está siendo tergiversadamente incluido en un supuesto modelo en el que las cosas no van a funcionar como pretenden, Francisco, porque si nos ponemos a ver, si unificamos por poner un ejemplo, los hospitales, por favor, para que una unificación se dé, el Ministerio de Salud debería tener la capacidad de poner sus instituciones por lo menos al nivel de lo que tiene la seguridad social en cuanto a tecnología, talento humano, infraestructura, etcétera. Pero eso no ocurre. Los hospitales del Ministerio tienen muchas más deficiencias todavía. Entonces, claro, absorber el sector salud del IES hacia el Ministerio de Salud
tiene un solo objetivo, que es el utilizar, el captar esos recursos económicos de los afiliados para financiar las falencias del Estado en la atención general de la... Quieren la inversión de la salud, claro, que ha hecho la Seguridad Social en salud para librarse de lo que ellos debieron haber hecho. Eso es lo que... ¿sí? Vea, doctor Ceballos, sobre esto, sobre su experiencia tenemos que conversar, pero le pediría entonces ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál debe ser el mensaje a la ciudadanía y a la autoridad en este momento crítico? ¿Qué nos recomienda el médico que trabaja, que conoce el tema, doctor Ceballos? Yo plantearía una situación que me parece esencial. La autoridad debe dejar de enviar el mensaje de todo está bajo control, porque no es verdad, no está todo bajo control. Y no porque la autoridad sea ineficiente, no quiero con esto hablar de ineficiencia, quiero decir que una pandemia, el todo bajo control, es una entelequia, eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Hay una cierta influencia, un cierto manejo, sí, pero bajo control solamente cuando el tema vaya desapareciendo o cuando llegue o un tratamiento o una vacuna. Por lo tanto, el mensaje que se debe dar a la ciudadanía es precisamente hacerle notar que vivimos una situación de peligro, que la gente comprenda que su vida está en riesgo, que la gente comprenda que la falta de cuidados individuales no solamente puede matarle al mismo sujeto, sino que va a terminar matando a un montón de personas del entorno. Entonces hay que cambiar en primer lugar esa sensación de seguridad, de aquí no pasa nada, vayan nomás a los centros comerciales, vayamos a las playas, porque ese es un error grave en una comunidad que no se ha caracterizado precisamente por la comprensión y por la disciplina. En esta circunstancia, darle un mensaje de esa naturaleza es enviarle a una política de exterminio. Se relaja demasiado la gente y ya de por sí es relajada, digamos, ¿no? Por supuesto. Entonces el mensaje es equívoco. El mensaje tiene que ser encaminado a advertir que vivimos un peligro y que la gente tiene que entender que hay que enfrentar ese peligro con medidas correctas. La primera situación. La segunda, destinada a la población. La población, nosotros, cada uno de nosotros debemos hacer en nuestros barrios, en nuestro ámbito más cercano, un trabajo diario de mirada. Concientización. Yo camino todos los días y me encuentro en el barrio con alguno que otro vecino que anda por ahí sin la mascarilla, pues me tomo el segundo para decirle con comedimiento: vecino, por favor, la mascarilla es beneficio suyo y beneficio de los que estamos en su entorno. Es decir, ponerlos en la tarea de multiplicar el mensaje educativo, porque con toda seguridad, con la única medida que verdaderamente va a disminuir el ritmo de contagios y que por lo tanto no va a evitar que hayan, como decía, el número de fallecidos, pero sí va a prolongar en el tiempo los efectos de una crisis de esta naturaleza. Para poder atender. Pero lo que más alejable, esa tarea nos corresponde a los ciudadanos, es decir, insistir, como digo, en nuestro entorno cercano sobre esta medida fundamental. Usen mascarilla, esa es la mejor medida, es la más barata de todas y de esa manera nos vamos a proteger. Doctor Iván Ceballos, por acompañarnos en esta visión, en estas reflexiones. Hemos aprovechado también de su experiencia para tratar algo de la seguridad social y creo que ese es un tema pendiente que usted puede ayudarnos también a tratarlo y que estaremos en contacto. Doctor Ceballos, muchísimas gracias. Gracias a usted, Francisco, muy gentil por la entrevista y encantadísimo. Cuando guste, pues será un placer el colaborar con ustedes. Gracias, Pancho. Muchísimas gracias. Ha sido el doctor Iván Ceballos, médico cirujano, director de cirugía del Hospital Carlos Andrade Marín. Luego de este corte regresamos. Estamos aquí para acompañarte. Sí, para no dejarte solo en medio de esta incertidumbre, de tanto